Mateo capítulo 12, versículo 21. Y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Jesús, Señor Jesucristo, Mesías, príncipe, Señor Jesús, Mesías prometido, Jesucristo, Señor Jesús, Señor Jesucristo, tú eres la esperanza de todo el mundo, Señor. Tú eres la esperanza de todo el mundo, Señor Jesús. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza gloriosa en los cielos, Jesús. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor. Te anhelamos, Jesús, anhelamos que te impartas en nosotros, Señor. Danos vida, Jesús. Danos vida en este día, Señor. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, Jesús. Danos vida, Señor. En tu glorioso nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Ayuno que es digno, el león de la tribu de Judá. Ayuno que ha vencido la raíz de David. Ayuno que es digno, el león de la tribu de Judá. Ayuno que ha vencido la raíz de David. Pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Ayuno que es digno, el león de la tribu de Judá. Ayuno que ha vencido la raíz de David. Ayuno que es digno, el león de la tribu de Judá. Ayuno que ha vencido la raíz de David. Pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Ayuno que es digno, el león de la tribu de Judá. Ayuno que ha vencido la raíz de
de David. Pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Porque
por siempre, Señor. Amén, Jesús. Señor Jesucristo, tú eres el Señor, Señor Jesús. Domina, Señor. Tu reino es eterno, Jesús. Jesucristo, tú eres el Señor, Jesús. Nos humillamos delante de ti porque tú eres el Señor. Tú eres aquel hombre aprobado por Dios, Jesucristo. Tú eres el hombre que Dios aprobó, Jesús. Totalmente hombre y totalmente Dios, Jesucristo. Te amamos, Jesús. Recibe nuestra alabanza, Señor. Te amamos, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo. Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite
deleite del Padre se encuentra en ti, Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Bendito sea aquellos que creen, Señor, en Cristo. Padre Santo, Señor, las escrituras, Señor, hablan de tu Hijo Jesús. Las escrituras, Señor, alaban al Hijo del hombre. Alabamos a este hermoso Cristo, Señor, que tú nos has regalado, Señor. De quien describes, Señor, desde el Antiguo Testamento, Señor, hasta el Nuevo, Señor. Renuévanos, Señor, hoy en este día, Señor. Renuévanos, Señor, para que arda en nuestro corazón, Señor, al escuchar del Hijo, al escuchar de quién es Cristo, Señor. Estás hablando, Señor, en esta iglesia, Señor, de ese cuerpo renovado que nos darás, Señor. Así que permite, Padre, que nuestro corazón arde el día de hoy con lo que expondrás a través de tu palabra, Señor. Porque las escrituras hablan de Cristo, Señor. Revélanoslo el día de hoy, Señor. Revela a Cristo, Señor, a tu iglesia, a la novia, Señor, que espera por su llegada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hola a todos, bienvenidos. Pues gracias a Dios que podemos estar pues comunicados por medio de este medio. Y pues bienvenidos nuevamente a esta charla, a esta videocharla. Y pues vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Así que, Señor Jesucristo, bendecimos tu precioso y santo nombre. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿cómo necesitamos de la revelación de Cristo? Que no sea una revelación de carne ni de sangre, sino del Padre. Padre, revélanos a tu Hijo Jesús. Revélanos a Cristo, el Hijo del Dios viviente, a Cristo en quien tú tienes toda tu complacencia. Revélanos hoy a tu precioso Hijo en quien tienes tu complacencia. Rogamos que en nuestro espíritu, Señor, nuestro espíritu pueda estar preparado y dispuesto para recibir de ti. Señor, gracias porque nadie más puede revelar al Hijo sino tú, Padre. Y nadie puede revelarte a ti, Padre, sino el Hijo. Así que nos sujetamos hoy a toda la autoridad que le has dado a Jesucristo. Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo de Él. Así que oramos, Señor, para que tú nos ministres en esta reunión. Y gracias por estar en medio de nosotros. Bendice el tiempo de la exposición de tus palabras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos en esta parte de Primera de Corintios, capítulo 15. Y hemos hablado del cuerpo físico y natural que tenemos y también lo hemos contrastado con el cuerpo celestial del cual Pablo nos habla que vamos a recibir en la resurrección de los muertos. Y hemos hablado pues de este versículo 45 al versículo 49, estamos hablando de estos versículos y pues vimos cómo fue el cuerpo de Cristo en resurrección, más o menos cómo la Biblia nos da algunos indicios de cómo será nuestro cuerpo glorificado, nuestro cuerpo celestial semejante al de la gloria de Jesucristo. Y vimos algunos pasajes en la Biblia de aquellos 40 días donde Jesucristo se presentó resucitado a sus discípulos, a más de 500 de sus discípulos, y se manifestó con todos ellos. Les habló del Evangelio del Reino y bueno, pues fue lo último que estuvimos viendo. Así que vamos a continuar pues avanzando en esta parte del versículo 45 al versículo 49 y vamos a dar lectura a estos versículos. Primera de Corintios 15, del versículo 45 al 49, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente,
y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, dice aquí la Escritura. Y bueno, el primer hombre es Adán, el último Adán es Cristo, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, ya hablamos de esto, y el segundo hombre es el Señor, es del cielo, nos dice aquí la Escritura. Y así como nosotros hemos tenido la imagen del terrenal, en un futuro tendremos la imagen del celestial. Aunque Jesucristo ya está en nuestro interior y podemos expresar mucho de esta vida interior que el Señor Jesucristo nos ha dado. Bueno, el apóstol Pablo, después de haber utilizado las semillas, los diferentes tipos de carne, ¿no? La carne humana, la de los animales, la de las aves y de los peces, y también después de haber hablado de los cuerpos celestiales para explicarnos con las cosas creadas, con las cosas que están visibles, que podemos ver, que podemos apreciar en la naturaleza, en el mundo creado por Dios, el apóstol Pablo utilizó todos estos ejemplos para explicarnos cómo va a ser la resurrección de los muertos y con qué cuerpo resucitaremos. Ahora, en este versículo 45, el apóstol Pablo comienza a utilizar la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, citando a Génesis capítulo 2, versículo 7, para explicarnos más en relación al cuerpo que vamos a recibir en un futuro. Porque aquí en el versículo 45, el apóstol Pablo comienza diciendo, así también está escrito. ¿Qué frase tan interesante? Después de habernos dado una explicación con las cosas visibles, con la creación de Dios, de los diferentes tipos de carnes, los diferentes cuerpos celestiales y con las semillas, después de habernos explicado la resurrección y con qué cuerpo resucitaremos con estas cosas que podemos apreciar en la creación de Dios, el apóstol Pablo dice, así también está escrito. Y aquí está mencionando Génesis capítulo 2, versículo 7. Es un versículo que anteriormente hemos ya leído, pero vamos a ir allí a Génesis capítulo 2, porque aquí en el versículo 45 Pablo dice, así también está escrito, y está haciendo referencia a Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice aquí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Y aquí en 1 Corintios 15, 45, Pablo dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, dice, Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante. Entonces, el apóstol Pablo comienza a hacer referencia a lo que está escrito en la palabra de Dios para seguir explicando la resurrección de los muertos y con qué cuerpos vamos a resucitar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora comienza a utilizar la palabra y esto es muy interesante. Bueno, entonces aquí habla de Adán y habla de Cristo. Adán, el primer hombre terrenal, pero el segundo hombre, ¿sí? El postrer Adán es espíritu vivificante y está hablando de Cristo. Bueno, en este versículo 45 dice el apóstol Pablo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, es decir, cualquier persona que tiene vida. Y el último Adán, haciendo referencia de Cristo, espíritu que da vida, espíritu vivificante. En el sexto día, ahí regresando a Génesis, Dios creó a Adán, nos dice la palabra de Dios. Y fue hecho este hombre, ¿sí? Alma viviente, nos dice la Escritura. Es decir, un ser vivo con un cuerpo, ¿sí? Que este cuerpo era movido, era dotado, era saturado por el alma. Un cuerpo en el cual predomina el alma. Ese fue el cuerpo que recibió Adán. En cambio, Cristo, por medio de la resurrección, después de ir a la cruz y resucitar al tercer día, por medio de la resurrección, nuestro precioso Señor Jesucristo se hizo
espíritu que da vida, espíritu vivificante, con un cuerpo espiritual. Esto tal vez es difícil que lo podamos comprender con nuestra mente natural, pero es verdad. Y por fe creemos que Jesucristo es, después de resucitar de entre los muertos, se hizo un espíritu vivificante. Y con ese precioso espíritu vivificante, nosotros hemos sido sellados para nuestra redención, para que podamos recibir la promesa de una vida eterna y de una resurrección y de un cuerpo nuevo, entre otras cosas. Pero al mismo tiempo, Cristo al resucitar recibió un cuerpo celestial. Y este cuerpo celestial, ahora Cristo ascendió a la derecha de Dios el Padre y está ahí con un cuerpo físico, con un cuerpo espiritual, está en el cielo a la derecha de Dios Padre. Pero en ti y en mí, en todos los creyentes, ese precioso Cristo que es el mismo, está como espíritu vivificante en cada uno de nosotros. Eso es un misterio, es algo que con nuestra mente tal vez no lo podamos comprender, pero por la fe lo creemos, lo recibimos y somos testigos de que esto es real, porque su precioso espíritu mora en nosotros. Así que Adán fue hecho un alma viviente, está diciendo Pablo aquí en el versículo 45 de 1 de Corintios 15. Un alma viviente, o sea, un cuerpo físico y natural que fue movido por el alma, que estaba saturado por el alma. Pero, en cambio, Cristo, después de ir a la cruz y de resucitar de entre los muertos, Él se hizo un espíritu vivificante con un cuerpo espiritual. Entonces está en nosotros como espíritu, pero también tiene un cuerpo espiritual a la diestra de Dios. Bueno, Adán como alma viviente es natural, tiene un cuerpo físico y natural. En cambio, Cristo como espíritu vivificante está en el ámbito de la resurrección. Y eso está impresionante, porque es por medio de la resurrección que Jesucristo pudo llegar a ser el espíritu vivificante, el espíritu que nos da vida. Este precioso espíritu es el que tiene este poder aún antes de que podamos recibir un cuerpo espiritual en la resurrección de entre los muertos. Este precioso espíritu vivificante puede saturar de vida no solamente nuestro espíritu, sino también nuestra alma y aún nuestro cuerpo físico y natural que cada día está decayendo. Entonces, gracias a Dios por este sello del Espíritu Santo, el espíritu vivificante que tiene este poder y esta capacidad, si se lo permitimos, de saturar todo nuestro ser desde estos tiempos. Vamos a ser saturados completamente en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo en la resurrección. Pero desde hoy podemos experimentar como esos toques, podemos experimentar ese poder de la resurrección. Desde ahora, porque recuerden lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, que sobre nosotros está la supereminente grandeza de su poder, el poder de la resurrección. Y este precioso poder de la resurrección es el que está efectuando Cristo ahora en su iglesia, en ti y en mí, a través de su precioso Espíritu Santo, el Espíritu que nos da vida, el Espíritu vivificante. Bueno, número 1, Dios, siendo Dios, se hizo un hombre de carne y de hueso como tú y como yo, para efectuar la redención, para que pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también el capítulo 1 de Juan, en el versículo 29, Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Dios se hizo un ser humano de carne y de sangre, así como tú y como yo. Número 1, para efectuar la redención. Juan 1:14 y Juan 1:29. Este precioso Dios que se hizo carne, el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, participó de la carne y de la sangre igual que nosotros, nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, o sea, de un cuerpo natural, de un cuerpo físico como el que tenemos tú y yo, Dios también participó de un mismo cuerpo como el tuyo y como el mío, porque
por cuanto los hijos participaron de esto, de carne y de sangre, de un cuerpo natural y físico como el que tú y yo tenemos, Dios se hizo carne igual que tú y que yo. Participó de lo mismo, nos dice Hebreos 2:14. Exactamente participó de lo mismo para efectuar precisamente, entre muchas otras cosas, nuestra redención. Bueno, Jesús se hizo de carne y de sangre, es decir, tenía un cuerpo físico como lo tenemos tú y yo, igual pues al nuestro. Solo así, nuestro precioso Señor Jesucristo pudo ir a la cruz y con su muerte derrotar al diablo, y de esta manera, ahora Él es el que tiene el poder del Hades y de la muerte. Bueno, después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, después de ir a la cruz, cuando resucitó al tercer día, es el momento en el que Jesucristo se hizo espíritu vivificante. ¿Para qué? Para poder impartirnos vida. Juan 10, versículo 10, la segunda parte, Jesucristo dijo: yo vine para darles vida y para darles vida en abundancia. Para eso Jesucristo resucitó de entre los muertos, para poder impartirnos vida, una vida abundante, para darnos mucha vida. Ahí en Juan, cuando Jesucristo resucitó, lo que vimos la semana pasada, cuando Jesucristo se presentó resucitado en medio de sus discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, nos dice la Escritura que Jesucristo sopló y les dijo: reciban el Espíritu. ¿Qué es eso? O sea, Jesucristo estaba con un cuerpo celestial en medio de ellos, pero sopló para que recibieran el Espíritu. ¿Qué Espíritu recibieron? Este Espíritu vivificante. Entonces ahí estaba la presencia física de Jesús en resurrección, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo celestial, pero al mismo tiempo ahora podía infundirse, dar vida y vida en abundancia a sus discípulos allí reunidos, y Él les dijo: reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Qué impresionante, hermano. Entonces ahí estaba Cristo físicamente con un cuerpo celestial, ¿sí? Pero al mismo tiempo se pudo impartir en sus discípulos allí presentes como espíritu vivificante. Insisto en esto puede llegar a ser pues difícil de comprender con nuestra mente natural, pero lo recibimos por fe porque es así. Entonces ahorita Cristo con un cuerpo físico está a la diestra de Dios, pero está como espíritu vivificante en tu espíritu y en mi espíritu y en el espíritu de todos aquellos que creen en Jesús. Así es este asunto. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, quien pudo ir a esa reunión donde estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos, pero se presentó con un cuerpo físico y pudo impartir en sus discípulos, se pudo impartir él mismo se distribuyó en ellos, él mismo entró en sus espíritus, él mismo se impartió en cada uno de ellos, sopló y les dijo: reciban el Espíritu. Qué tremendo, hermanos. Bueno, por medio de la encarnación, o sea, Cristo se hizo carne, vino a este mundo con un cuerpo físico y natural. Bueno, él era como Adán, tenía un cuerpo como el que tienes tú y el que tengo yo. Pero ahora, por medio de la resurrección, Cristo, gracias a Dios, resucitó de entre los muertos. Ahora tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo que nosotros tendremos también en la resurrección en un futuro. Bueno, el cuerpo físico y natural de Cristo ha llegado a ser un cuerpo espiritual ahora por medio de la resurrección, hermanos. Ese es el medio, esa es la puerta para que nosotros también podamos recibir nuestro cuerpo celestial. Es a través de la resurrección. Bueno, entonces Cristo, después de tener un cuerpo físico y natural como el tuyo y como el mío, por medio de la resurrección, Él recibió este cuerpo espiritual. Ahora, Cristo es también espíritu vivificante en resurrección. No solamente en resurrección recibió un cuerpo celestial, sino también se hizo espíritu vivificante. Estas dos cosas, un cuerpo celestial, pero también espíritu
que nos da vida. A través de la resurrección recibió esto Cristo. Es impresionante. Bueno, entonces ahora Cristo es espíritu vivificante en resurrección y también tiene un cuerpo espiritual. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, y ahora Jesucristo, como es también espíritu vivificante, está listo, está preparado como este precioso Espíritu Santo, está listo, está dispuesto, está preparado para entrar en cualquier persona que llegue a creer en Jesús. Qué tremendo, hermano. Este precioso Espíritu Santo, este precioso Señor Espíritu, este precioso Espíritu vivificante, está ya dispuesto y preparado para poder entrar en todo aquel que crea en Jesucristo. Gracias a Dios porque tú y yo hemos creído en Jesús. De tal manera que ahora este precioso Espíritu Santo ha venido a ser su morada dentro de todos nosotros. Esta es una realidad que amamos y creemos. Entonces, gracias a Dios, cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él entra en nuestro espíritu humano, porque todo ser humano tiene un espíritu, solamente que muchas personas no saben que tienen un espíritu, pero toda persona ha sido creada con un espíritu. Por algún tiempo, mientras no reciben a Jesús como Señor y Salvador, su espíritu está amortecido. Pero en cuanto reciben a Jesús como Señor y Salvador, entonces, y creen en Jesucristo, entonces el espíritu vivificante viene a entrar y da vida a ese espíritu que estaba en una condición amortecida. Viene inmediatamente a darle vida, porque el precioso espíritu vivificante tiene este poder de impartir vida a todo aquel que cree en Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él entra en nuestro espíritu humano que estaba amortecido, y en ese momento en el que le recibimos, nos unimos a Él y somos uno en el espíritu con el Señor. Esto nos dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Llegamos a ser un espíritu con el Señor. Esto es algo impresionante, amados hermanos. El que tú y yo como seres humanos, a través de nuestro espíritu humano regenerado, podamos unirnos con el Creador del cielo y de la tierra. Somos uno con el Señor. Cuando abrimos nuestro ser a Jesucristo, Él viene como espíritu vivificante y se mezcla con nuestro espíritu humano y nos unimos al Señor. Primera de Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso es lo que ha venido a suceder en tu vida y en mi vida por ser personas que hemos creído en Jesucristo. El espíritu vivificante ha venido a mezclarse con nuestro espíritu humano y ahora nos hemos unido espiritualmente a Dios el Padre. Qué tremendo, hermano. Bueno, gracias a Dios por eso. Entonces, cuando nos unimos al Señor, nos volvemos un solo espíritu con Él. Somos un espíritu con Dios. Eso podemos decírselo a Dios. Gracias, porque soy uno contigo en el espíritu. Soy uno contigo en el espíritu. Y podemos darle gracias a Dios por eso. Bueno, nuestro espíritu vivificado, o sea, tu espíritu humano, mi espíritu humano, vivificado, es decir, que ha recibido la vida de Dios, bueno, es resucitado con Jesucristo. Nuestro cuerpo físico y natural, actual que tenemos el día de hoy, llegará a ser un cuerpo espiritual en resurrección igual al de Cristo. Eso es lo que nos dicen estos versículos de Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 45 al versículo 49. Entonces, gracias a Dios por este hecho, que por creer en Jesucristo es una realidad en cada uno de nosotros.
Bueno, vamos a entrar al siguiente bloque de versículos, del versículo 50 al 58 de este capítulo de Primera de Corintios 15, porque en estos versículos, del versículo 50 al 58, aquí Pablo nos narra y nos describe la victoria final, escuchen bien, la victoria final de la resurrección sobre la muerte, su último enemigo. Entonces, este bloque de versículos del 50 al 58 nos hablan de la victoria de la resurrección sobre el último enemigo de Dios, que es la muerte. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de estos versículos. Así que vamos a darle lectura. Voy a leer del 50 al 55, al 56 solamente. Dice aquí: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, les digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, es lo que Pablo está diciendo aquí, está tremendo esto. Habrá una generación que no va a experimentar una muerte física, sino que van a ser arrebatados para ser transformados y reunirse con el Señor. Pero habrá otros que sí morirán. Bueno, dice aquí, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y bueno, hasta ahí le vamos a dejar, pero vamos a comenzar a hablar de estos versículos. Bueno, en los versículos del 42 al 44, el apóstol Pablo definió la condición actual de nuestro cuerpo físico y natural como un cuerpo, según ahí vimos, como un cuerpo corruptible, como un cuerpo deshonroso, un cuerpo débil, y bueno, eso ya lo vimos del versículo 42 al 44. Así Pablo describe nuestro cuerpo físico y natural. Esta definición de esos versículos del apóstol Pablo se afirma nuevamente en el versículo 50 que acabamos de leer y también en el 53 y en el 54, pero añade algo más. ¿Qué es esto que añade? Que también nuestro cuerpo es mortal. Eso lo dice ahí en el versículo 53 y en el versículo 54. Entonces Pablo vuelve a reforzar esto para que lo tengamos muy claro. La corrupción de nuestro cuerpo no puede heredar la incorrupción, ni lo mortal, la inmortalidad. ¿De acuerdo? Entonces Pablo vuelve a hablar aquí de la corrupción, es decir, de la ruina en la que se encuentra nuestro cuerpo, del decaimiento de nuestro cuerpo, de la destrucción a la que se está enfrentando día con día nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es corruptible, ¿sí? Al estado de descomposición en la que nuestro cuerpo comienza a entrar a través, pues bueno, o sea, nuestro cuerpo constantemente está deteriorándose, ¿de acuerdo? Y también habla de la incorrupción, de algo que ya vimos, ¿no? Cómo nuestro cuerpo pues decae constantemente. Pero aquí el apóstol Pablo añade la mortalidad, o sea, que nuestro cuerpo es mortal. Y bueno, habla de esto aquí la escritura. Ahora, aquí en el versículo 50, el apóstol Pablo dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, nuestro cuerpo físico y natural, ¿sí? Nuestro cuerpo animado por el alma, dice, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Este versículo es muy interesante porque fíjense, está hablando de una herencia.
aquí el apóstol Pablo comienza a hablar de una herencia, pero nos comienza a decir los requisitos para obtener esa herencia. Dice, número 1, con nuestro cuerpo físico y natural, es decir, con nuestro cuerpo de carne y de sangre, como dice aquí el versículo 50, no podemos tomar posesión de nuestra herencia. No se puede. Con este cuerpo donde mora el pecado, no se puede tomar como herencia el reino. Aquí dice la escritura, dice, no puede heredar el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Dios quiere que nosotros podamos tomar como herencia su reino. Pero la carne y la sangre, es decir, nuestro cuerpo físico y natural, por el hecho de que el pecado mora en nuestros miembros, nuestro cuerpo no puede heredar el reino de Dios. No se puede. Necesitamos despojarnos del cuerpo de carne y de sangre, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo natural, y recibir un cuerpo celestial para tomar posesión de nuestra herencia, el reino de Dios. Y también nos dice aquí el apóstol Pablo, en el mismo versículo 50, que tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. O sea, nuestro cuerpo que es corruptible, ¿sí? Nuestro cuerpo que está en decaimiento constante, que está en una ruina, ¿sí? No puede heredar el reino de Dios, ni tampoco la incorrupción. Entonces el apóstol Pablo nos está hablando aquí de una herencia. Amado hermano, tú y yo debemos de saber que hemos sido llamados para tomar posesión de una herencia. Esa herencia podemos echar mano de ella, pero necesitamos saber que no vamos a poder tomar la plenitud de esa herencia a la que Dios nos está llamando con nuestro cuerpo que está corruptible, con nuestro cuerpo que está lleno de debilidad, con nuestro cuerpo donde mora el pecado. No se puede. Entonces Dios nos está diciendo que Él nos está haciendo un llamado a que podamos recibir una herencia, el reino de Dios. Esa es nuestra herencia. Por eso al principio de estas enseñanzas que estamos hablando, Cristo, nuestra esperanza de gloria, nos apoyamos en un versículo en Efesios capítulo 1, donde el apóstol Pablo habla de que necesitamos orar para recibir espíritu de sabiduría y de revelación, y para que recibamos, puedan ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos la herencia a la cual Dios nos ha llamado, y también la supereminente grandeza de su poder. La supereminente grandeza de su poder, pues es todo lo que hemos estado hablando últimamente, el poder de la resurrección, este potencial de vida que tenemos en nuestro interior, este precioso Jesucristo como espíritu vivificante, es el poder, ¿sí? Es este potencial que se va a expresar en la manifestación gloriosa de Jesucristo cuando venga por segunda vez, para que nosotros podamos recibir este cuerpo celestial y renovado, para recibir esta herencia, el reino de Dios. Pero el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 1, vamos rápidamente ahí para recordar, nos dice que necesitamos orar para que lo sepamos, para que puedan ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber que tú y yo estamos siendo llamados para recibir una herencia gloriosa. ¿Cuál es esta herencia? Entre otras cosas, el reino de Dios. Pero este reino lo tenemos que recibir con un cuerpo celestial. Por eso se requiere la resurrección de entre los muertos. Por eso tú y yo somos semillas. Tu cuerpo es una semilla, dice Pablo, que necesita ser sepultada para que pueda germinar la vida. Y esto se dará en la resurrección de entre los muertos. Entonces, estamos llamados a una herencia, pero nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo débil, nuestro cuerpo deshonroso, nuestro cuerpo donde mora el pecado, nuestro cuerpo natural y físico, ¿de acuerdo? La carne y la sangre no pueden heredar este reino. Dice aquí Efesios capítulo 1, voy a leer el 18, dice, bueno, el 17, desde el 17, Efesios 1, 17, dice, para que
el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan. Fíjense, necesitamos orar, hermanos, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos qué. Aquí sigue diciendo Pablo, para que sepan. Ya dije, para que sepamos. Bueno, dice, para que sepan. Dice, ¿cuál es la esperanza? Ese es el tema que hemos estado desarrollando. Para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una herencia para los santos. Esta herencia es rica, hermanos, es una herencia de la gloria, dice aquí el apóstol Pablo. Entonces hemos sido llamados a poseer, a echar mano de una herencia. ¿Cuál es esta herencia? Según lo que estamos viendo ahorita en 1 de Corintios 15, versículo 50, el reino de Dios. Algo incorruptible, algo que no se pudre, algo que no se va a echar a perder. Los hombres aquí pueden tener su reino, pero se pudre. Pero hay un reino que es inconmovible, eterno, perdurable por siempre, existirá por siempre. Y hemos sido llamados tú y yo para poder recibir esa herencia también, el reino de Dios. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero aquí Pablo en Efesios 1 nos dice que tenemos que orar, hermanos, para que sepamos que tenemos parte en esta herencia. Entre otras cosas que menciona aquí en Efesios también, capítulo 1. Bueno, regresemos aquí a 1 de Corintios 15, 50. Entonces, Pablo está hablando de esta herencia. Qué tremendo, hermano. Tú tienes una herencia. Has sido llamado a poseer esta herencia. Dice aquí. Y bueno, qué tremendo, porque esta herencia es el reino de Dios, es esta herencia de la que nos habla aquí Pablo. Y cómo Jesucristo, amados hermanos, pues ya leímos en este mismo capítulo cómo es preciso que Él reine, dice la Biblia. Es necesario, es forzoso, es obligatorio que Cristo reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y una vez que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, Cristo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre. Y Cristo mismo le entregará el reino al Padre. ¡Qué tremendo! Y nosotros hemos sido llamados para tomar como herencia el reino de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo glorioso que nos presenta la Escritura. Bueno, entonces, con nuestro cuerpo físico y natural, con nuestro cuerpo de carne y de sangre, no podemos heredar el reino de Dios. Necesitamos una transformación. Eso es lo que plantea aquí Pablo. Una transformación por medio de la resurrección, para que podamos tomar como herencia ese reino. Ahora, quiero nada más aclarar esto. Nosotros hemos sido incluidos en un reino, y ese reino ya está. En la iglesia está este reino. Podemos echar mano de toda esta herencia también desde ahorita que tenemos este cuerpo que está decaído, está en decadencia también, pero tenemos este potencial de vida que es Jesucristo en nuestro interior como espíritu vivificante, para que aún podamos echar mano de esa herencia. Ya desde ahorita podemos echar mano de esa herencia y disfrutar unos toques, unas probaditas de ese reino que es parte de nuestra herencia. Amén. Qué tremendo, hermanos. Bueno, entonces Pablo aquí nos dice que hay dos componentes en nuestro cuerpo físico y natural, que es la carne y la sangre. O sea, la carne y la sangre son dos componentes de nuestro cuerpo físico y natural, ¿sí? Del cual ya hemos dicho que este cuerpo de carne y de sangre, ¿de acuerdo?, es corruptible, es deshonroso, es débil, es mortal. Por tal motivo,
Por tal motivo, este cuerpo no está calificado para heredar el reino de Dios. Bueno, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué interesantes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesús dijo en ese versículo, Juan 3, versículo 6, es lo siguiente: el que nace de padres humanos tiene vida en un cuerpo físico y natural, pero el que nace del Espíritu tiene una vida espiritual. Es decir, que tú y yo ya estamos capacitados por haber nacido en el Espíritu para heredar ese reino. Tenemos todo a nuestro favor. Porque no solamente nacimos en la carne, bueno, pues aquí estamos, con este cuerpo físico y natural, con este cuerpo corruptible, deshonroso, débil y mortal. Pero ya tenemos también el nacimiento espiritual. Y este nacimiento espiritual nos ha sellado con el Espíritu, hemos sido sellados con el Espíritu, como la garantía de que vamos a poder participar también de estas cosas, de recibir un cuerpo celestial y también de echar mano de esta herencia del reino de Dios. Así que nosotros también ya hemos tenido este nacimiento espiritual. Hemos nacido 2 veces. Acuérdense esa plática ahí en Juan 3 de Jesús con este hombre, Nicodemo. ¿Sí es Nicodemo? Sí. ¿Cómo comienzan a platicar? Dice, bueno, pues yo como siendo ya una persona de edad, puedo regresar al vientre de mi madre para nacer por segunda vez. Dice Jesús, no, no es así. Necesitas nacer en el Espíritu. Y el nacimiento en el Espíritu ya se dio en ti y en mí. ¿Cómo se dio ese nacimiento? Cuando creíste en Jesús, cuando le invocaste, cuando le recibiste como Señor y Salvador, entonces tu espíritu que estaba amortecido fue vivificado por el Espíritu Santo. Por Jesús mismo como espíritu vivificante pudo venir a tu vida y entonces dar tu nacimiento en el Espíritu. Y ahora tenemos ese nacimiento en nuestro espíritu. Y esto nos capacita, esto nos abre la puerta, amados hermanos, para poder participar de esta herencia de la que está hablando Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 50. El reino de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, porque de esto podemos echar mano ya. Podemos echar mano de esta herencia que tenemos de parte de Dios, porque el nacimiento espiritual ya se produjo en todos aquellos que creyeron en Jesús y le recibieron como Señor. Entonces se produjo un nacimiento espiritual que nos abre las puertas de este reino. Aquí mismo lo vemos en el Evangelio de Juan. Ahorita voy a leer el versículo 3 y el 5 porque de esto nos habla. Bueno, si solo hubiéramos nacido en la carne con un cuerpo físico y natural, si solamente nos hubiéramos quedado hasta allí, no podríamos heredar el reino de Dios. Escúchenlo bien. Nadie podría heredar el reino de Dios solamente con el nacimiento en la carne, con el nacimiento físico y natural. Nadie a través de su cuerpo físico y natural puede heredar el reino de Dios. Pero como nosotros hemos tenido un nacimiento espiritual, se nos ha permitido, escuchen bien, se nos ha permitido entrar, ver y heredar el reino de Dios. Vamos a otros versículos ahí mismo en Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Respondió Jesús y le dijo a este hombre Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después en el versículo 5 del mismo capítulo 3 de Juan, Jesús le vuelve a decir a este hombre, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, en el reino de Dios. Entonces, fíjense bien, el nacimiento espiritual nos permite ver, entrar y heredar el reino de Dios.
Y eso ya se produjo en ti y en mí. Gloria a Dios por eso. Porque creímos en Jesús. Porque el Espíritu Santo nos dio convencimiento de pecado. Y nuestro corazón fue abierto para Cristo. Y Él vino a ser morada como espíritu vivificante. Recuerden lo que dije al principio. Jesucristo, a través de su resurrección, obtuvo un cuerpo celestial, pero también por medio de la resurrección es el espíritu vivificante y está preparado y dispuesto como espíritu vivificante para ser recibido y hacer morada en todo aquel que cree en Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador. Qué tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces ahora tú y yo, según Jesucristo, podemos ver el reino de Dios, podemos entrar al reino de Dios, ya estamos dentro. Y ahora podemos echar mano y heredar ese reino. Qué tremendo, hermanos. Entonces, con nuestro cuerpo físico y natural, no podemos ver, no podemos entrar y no podemos heredar el reino de Dios. Por eso cuando estamos en la carne, cuando no buscamos de Dios, cuando estamos escasos de Dios, cuando estamos ausentes de la presencia de Dios, cuando no permitimos que Dios nos llene y nos sature, ¿sí? Por eso es difícil ver el reino de Dios y parece que, ¿quién sabe qué? Estoy practicando solamente una religión. Pero cuando estamos llenos de este precioso Cristo, de este precioso Espíritu, de toda la plenitud de la deidad que habita en Cristo y este Cristo habita en nosotros, cuando somos llenos y saturados, podemos ver, podemos entrar y podemos heredar este reino. Pero cuando estamos en nuestra carne, cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos separados de Dios, cuando somos indiferentes a Dios, cuando somos apáticos a Dios, es difícil ver el reino, aunque ya estamos dentro. Es difícil poder, permítanme decirlo de esta manera, es difícil caminar en este reino, porque estamos en nuestra carne, estamos en nuestros pecados, estamos en otro rollo y no le damos lugar a lo espiritual en nuestra vida. Pero cuando buscamos a Dios, cuando leemos su palabra, cuando tenemos comunión con Él, cuando estamos en su presencia, entonces podemos saber que estamos en ese reino, lo vemos, entramos y tomamos como herencia ese reino. Entonces, qué importante es el buscar la presencia de Cristo. Bueno, entonces, repito esto, con nuestro cuerpo físico y natural no podemos ver, no podemos entrar y mucho menos heredar el reino de Dios. Necesitamos un cuerpo celestial para disfrutar plenamente esta herencia que es nuestra. Necesitamos un cuerpo celestial para completamente echar mano de esta herencia. Necesitamos un cuerpo incorruptible, es decir, necesitamos un cuerpo inmortal, con una existencia interminable, con un cuerpo que ya no experimente la muerte ni se pudra. Entonces, para poder entonces disfrutar de este reino, porque fíjense, el reino de Dios es un reino eterno. Entonces, con este cuerpo que se muere, ¿cómo puedes disfrutarlo? ¿Cómo puedes disfrutar una herencia que es eterna? Necesitas un cuerpo que también sea eterno, un cuerpo celestial, porque tomamos como herencia algo que es eterno. Necesitamos un cuerpo eterno, un cuerpo que ya sea incorruptible, que ya no sea inmortal, que tenga un cuerpo, necesitamos que tenga una existencia interminable para heredar este reino que es eterno. Lo necesitamos. Con nuestra carne y con nuestro cuerpo no podemos, no podemos. Bueno, simplemente los apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, cuando subieron al monte de la transfiguración, estaban espantados al ver esta transfiguración de Jesucristo. Entonces necesitamos también un cuerpo semejante al suyo. Bueno, la corrupción no puede heredar la incorrupción, nos dice Pablo aquí en 1 Corintios 15, versículo 50. No solamente la carne y la sangre, sino la incorrupción la corrupción no puede heredar la incorrupción. Bueno, nuestro cuerpo
de carne y de sangre, nuestro cuerpo físico y natural, es corruptible y tiene que ser resucitado en un cuerpo incorruptible para que podamos ver, para que podamos entrar y para que podamos heredar el reino incorruptible de Dios nuestro Señor. ¿De qué otra manera? No podríamos disfrutarlo con este cuerpo. No soportaríamos su reino. Pero Dios, en su sabiduría, va a permitir que recibamos un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, un cuerpo con una existencia interminable, para que heredemos un reino que es eterno. Qué tremendo. Bueno, después Pablo sigue aquí hablando, versículos 51 y 52. Dice, he aquí, les digo un misterio. Fíjense, qué interesante. Pablo aquí nos revela un misterio, algo que puede sonar como de ciencia ficción, pero es la palabra bendita de Dios. He aquí les digo un misterio. Así como, no sé, me recuerda esa parte de Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 13, cuando suelta las parábolas desde arriba de la barca a las multitudes que estaban a la orilla de la playa. Pero después ya en secreto aquí, solamente dentro de la barca, les comienza a hablar los misterios del reino a sus discípulos. Y comienza, dice, ustedes tienen este privilegio de que les sean revelados los misterios del reino. Bueno, algo así Pablo está haciendo en este versículo. Dice, he aquí, les voy a decir un misterio. ¡Ah, qué padre! Dice, así que pongan atención, dice, no todos dormiremos. Esa palabra dormir significa morir. Está hablando Pablo de la muerte física, o sea, de la muerte de nuestro cuerpo físico y natural, de nuestro cuerpo de carne y de sangre. Dice, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí hay muchas cosas que ver. A ver hasta dónde podemos llegar. Fíjense bien. El apóstol Pablo, en estos versículos, nos está compartiendo un misterio que él pudo recibir por revelación directamente de Dios. Entonces nos comparte algo que viene del cielo, una revelación espiritual y celestial. Así debemos de ver esto que Pablo nos está compartiendo en estos versículos. Nos dice en estos versículos que no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a experimentar la muerte. Eso es lo que está Pablo diciendo aquí. Dice, pero todos seremos transformados. Bueno, fíjense bien, a ver si me logro explicar con esto. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de dos cosas. Fíjense en el versículo 52. Si puedes poner atención ahí en tu Biblia, en el versículo 52. Fíjense, después de acá habla de la final trompeta, punto y coma. Dice, porque se tocará la trompeta, coma. Dice, y los muertos serán resucitados. Número 1, los muertos serán resucitados, ¿sí? Y número 2, y resucitarán incorruptibles. Y número 2, y nosotros seremos transformados. Entonces está hablando de dos cosas que va a pasar cuando suene la séptima trompeta. Cristo viene por segunda vez. Todos los que están muertos, pero que amaron a Cristo, que creyeron en Él, que le sirvieron, etcétera, entonces van a resucitar de entre los muertos. Pero los cristianos que estén vivos, dice, serán transformados. Entonces está hablando de dos cosas que son la misma al mismo tiempo. Voy a tratar de explicarme. Entonces, los muertos resucitan y son transformados. Y los que están vivos, que son cristianos, que creen en el Señor, también van a ser arrebatados y van a ser transformados. Después de todo, los que resucitan y los que están vivos
en esta transición de la tierra al cielo para reunirse con Cristo, todos experimentarán una transformación. Bueno, el apóstol Pablo, en estos dos versículos, el 51 y 52, menciona la palabra transformación. Esta transformación incluye la resurrección de nuestro cuerpo físico y natural, que actualmente es corruptible, que no tiene honra, que es débil, que es mortal, en uno que será espiritual, en un cuerpo espiritual incorruptible, es decir, que tendrá una existencia interminable, un cuerpo glorioso, un cuerpo fuerte y un cuerpo inmortal. Tanto la palabra incorruptible como inmortal significan lo mismo, existencia interminable. Bueno, el apóstol Pablo en Filipenses también, capítulo 3, versículo 21, nos dice que Él transformará, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es este cuerpo de la humillación nuestra? Ya hablamos, es nuestro cuerpo físico y natural, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, dice aquí la Escritura. Bueno, aquí también Pablo en Filipenses 3:21 está utilizando esta palabra transformación. Esta transformación se refiere a ser diferentes. O sea, ahorita tengo un cuerpo físico y natural que es débil, que es mortal, que es corruptible, ¿sí? Que no tiene nada de gloria, pero va a ser diferente, va a experimentar una transformación, o sea, va a ser diferente, va a cambiar, a eso se refiere esta palabra transformación, va a ser diferente, va a cambiar y va a ser mudado, va a ser transformado completamente nuestro cuerpo. Y bueno, esta palabra transformación que aparece en estos dos versículos y aquí en Filipenses 3:21 y en Primera de Corintios capítulos 15 versículos 51 y versículo 52, esta palabra transformación también significa transfiguración, es decir, una metamorfosis, como lo podemos ver pues en una oruga, ¿no? Que tú ves una oruga y después de que entra en cierto tiempo a un capullo, ya cuando sale de ese capullo no ves a esa oruga, tú ves a la oruga y le huyes, la aplastas y dices, qué miedo, pero después ves una mariposa y dices, qué padre, ¿no? Y hasta se te puede parar en el brazo y no le tienes miedo. O sea, ¿por qué? Porque esa oruga sufrió este proceso de metamorfosis, esa transformación. O sea, ya es muy diferente, ya cambió completamente, fue mudada de una oruga a una mariposa. Bueno, eso es lo que va a experimentar nuestro cuerpo en la resurrección. Amén. Bueno, yo creo que le voy a dejar aquí, hermanos. Vamos a seguir hablando igual de esta transformación un poquito más en la siguiente reunión, pero esta siguiente reunión les anuncio que ya va a ser presencial. Así que, pues vamos a seguir escuchando esto que estamos viendo, pero ahora ya aquí presentes. Les quiero anunciar, hermanos, que este próximo domingo, déjenme ver qué fecha va a ser, ya vamos a tener aquí nuestra reunión, aquí pues en el local, y va a ser igual a las 11 de la mañana, como es nuestra costumbre, y va a ser el domingo 19. Domingo 19, que es este domingo que viene, ¿sí? Aquí nos vemos, hermanos, a las 11 en punto. Yo quiero que vengan todos porque quiero que hablemos unas cosas, algunas cosas que nos piden para podernos reunir, pero les anticipo así en resumen cómo tenemos que venir. Tienes que traer tu cubrebocas, hermano. Tienes que estar aquí en la reunión con el cubrebocas todo el tiempo, ¿sí? Vamos a sanitizar todo este lugar, vamos a tener gel antibacterial en la entrada, vamos a tomar la temperatura también y vamos a hacer todo lo que se nos está pidiendo para poder reunirnos sin ningún problema. Pero quiero dar un anuncio también que es importante en este sentido. Hermanos mayores de 60 años, pues va a ser difícil que puedan estar aquí. O sea, no estamos diciendo que no vengan, sino que sea tu decisión. Si quieres estar aquí,
adelante serás bienvenido, si no, pues verás el video desde tu casa mientras cambiamos al semáforo de color verde. Ya cuando cambie el semáforo a color verde, entonces ya podrás estar aquí con toda tranquilidad. Y lo mismo va a suceder con los niños menores de 12 años. Niños menores de 12 años no pueden estar aquí. De verdad que esto sí, pues nos saca mucho de onda, pero es la disposición que nos están pidiendo para podernos reunir. Así que vamos a dar más detalles de todo este tipo de cosas el próximo domingo, pero aquí nos vemos, hermanos. Domingo 19 de julio a las 11 de la mañana, aquí nos vemos. Así que yo los espero para poder reunirnos otra vez como iglesia. Gracias a Dios que ya se están abriendo otra vez las puertas y podemos estar juntos. Entonces, pues aquí nos vemos, hermanos, y vamos a orar para terminar con esta reunión. Señor, pues te damos también muchas gracias por esto, Señor, que estamos viendo en tu palabra. Esta es parte de nuestra esperanza y te queremos rogar que, Señor, podamos saber a través de meternos a tu presencia y orar para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que sepamos esta herencia a la que tú nos has llamado, la herencia del reino de Dios. Es una herencia a la cual tú ya nos has introducido, Señor, porque hemos nacido de nuevo, porque te hemos recibido como Señor y Salvador. Así que ya tenemos este acceso y ya podemos ver, hemos entrado y ahora podemos echar mano de este reino. Señor, pero también tú nos revelas que este cuerpo corruptible, este cuerpo donde mora el pecado, Señor, no puede heredar ese reino. Necesitamos un cuerpo nuevo. Y para esto tú vendrás, Jesucristo, por segunda vez, para que ya sea que vivamos o que muramos, podamos ser transformados y entonces plenamente echemos mano de esta herencia que también es eterna, el reino de Dios. Bendice a cada familia, Señor. Y gracias porque nuevamente se pueden abrir las puertas de este lugar para reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo.